Una ciudad centroeuropea a las 10 de la noche. Tranvías casi vacíos, calles desiertas. Sus ciudadanos se acostaron hace ya un buen rato. Mañana es día laborable. Una ciudad española, misma noche, misma hora. Las calles, los restaurantes, los cafés están llenos de gente. De los que regresaron a casa, gran parte está embebida ante la tele. No, mañana no es fiesta aquí. Estos niños aprenden ya a trasnochar. En otros países de Europa llevarían varias horas en la cama. Un espectáculo que sorprende a los turistas. Extrañas costumbres españolas. ¿Será que aquí se levantan más tarde? No, aquí no se levantan mucho más tarde. Lo que pasa es que duermen menos que el europeo medio. Y también desayunan menos. El sistema español de horarios debe tener sus ventajas. ¿Cómo se explicaría si no? ¿Tal vez producen más y mejor? Europa se va adaptando y modernizando, y aquí seguimos con la cultura de la presencia. No le damos suficiente valor al tiempo. Lamentablemente, presencia no es lo mismo que productividad, pero en España aún pensamos que estar muchas horas en la oficina es algo positivo. Un típico derroche de productividad es el cierre de comercios a las horas de comer. No ocurre así en Europa. ¿No se podría al menos dejar libertad de opción? A mí me gustaría que esas tiendas a mediodía estuvieran abiertas. Y lo habla una madre trabajadora que tiene muy complicada la conciliación. Pero también tengo que entender, y tenemos que entender todos, que tenemos que respetar a ese autónomo que podía verse perjudicado. También nuestros ejecutivos disfrutan de largas pausas para el almuerzo que compensan por la tarde. No favorecen la globalización. Durante los 20 años que he estado trabajando en diversos países del extranjero siempre me ha llamado la atención lo difícil que es coordinar un trabajo entre un país europeo y España, puesto que a una hora que en Europa empezábamos a trabajar, aquí todavía no habían llegado, después a la hora que nosotros nos podíamos llamar estaban en el café, cuando nosotros íbamos a comer es cuando estaban, y después cuando volvíamos ellos se iban a comer y era prácticamente imposible. Soluciones y Mediaciones, buenos días. Hello, yes, Mr. Lopez, please. Mr. Lopez is still at lunch. Still at lunch? But it's almost 5 p.m. He will call you back. Too late now. We're about to close for the day. Good afternoon, thank you. Las mediciones nos demuestran que perdemos demasiado tiempo en comidas, pausas, reuniones y cosas improductivas que nos impiden tener horarios racionales. Necesitamos tomar más conciencia del tiempo, medirlo e invertirlo en ser más productivos en el trabajo para disminuir ese presencialismo y las horas en la oficina. ¿Será entonces que los horarios españoles son más beneficiosos para la salud en general? Está comprobado que el dormir poco o mal dormir afecta nuestra día a día, nuestra salud y sobre todo afecta mucho a nuestro organismo en muchas facetas. Estos horarios deben favorecer al menos la vida familiar. La vida de familia se queda en muy pocos momentos al día, si es que alguno, y eso está teniendo consecuencias tanto en el número de hijos que se tienen por mujer como en el número de separaciones, rupturas matrimoniales que tenemos al cabo del año, como también en la cantidad de antiestresantes que estamos tomando y las bajas por estrés, que son más que las bajas por maternidad. No, ya se ve que no. Hoy tampoco los niños han visto a su padre o a su madre cuando ésta trabaja hasta tarde. El contexto social que viven actualmente nuestros jóvenes supone una dificultad añadida para su formación y realización personal. La falta de disposición al estudio, el fracaso escolar, la desorientación y la pérdida de tiempo en asuntos efímeros y sin valor han pasado de ser problemas puntuales a elementos normales en la forma de vida de muchos de ellos. Y es que en el actual contexto social ha cobrado especial relevancia el deterioro de las relaciones familiares. La falta de conciliación del mundo laboral con el familiar por parte de los padres y el ocio nada constructivo, unido a la gran dependencia que tienen de los medios de comunicación, hacen casi imposible transmitir y enseñar aquello que solo puede hacer la familia y que no se puede delegar en los centros escolares.
Por este motivo, es fundamental el hecho de que la sociedad tome cada vez más conciencia de la importancia de racionalizar los horarios y de hacerlos compatibles con el estudio de los jóvenes y la vida familiar. Entonces, los españoles dormimos poco, producimos menos, vamos por delante en fracaso escolar, por detrás en exportación, nos accidentamos más y gozamos menos de la familia. ¿Cómo se explica esa combinación de despropósitos? La televisión tiene algo que ver. Tenemos el prime time a partir de las 10 de la noche hasta las 12 y la 1 de la mañana, cuando en el resto de Europa es desde las 7 hasta las 10 de la noche. Los derechos de televisión representan un porcentaje muy elevado de los presupuestos de los clubes. Los operadores que adquieren esos derechos aspiran a recuperar su inversión y para ello intentan sacar el máximo partido de las oportunidades que ofrece el mercado. De ahí que la mayoría de los mejores partidos se ofrezcan en las horas de mayor audiencia. Pensando en los niños, es posible que las 10 de la noche no sea la mejor hora para que comience un partido, sobre todo si este es entre semana. Pero no es menos cierto que mientras la sociedad española no sea capaz de cambiar sus hábitos de vida y alcanzar unos horarios que permitan compaginar las responsabilidades laborales y familiares, será también muy difícil que cambien los horarios del fútbol. Por lo tanto, soy partidario de un cambio global en esa dirección que facilite la convivencia saludable y racional entre los dos mundos. Cierta moda cultural, iniciada en los años 70-80, lleva a multitud de jóvenes españoles a poblar calles o discotecas durante noches enteras. El carácter y la personalidad de los jóvenes se ven afectados en muchas ocasiones por una vida de ocio mal planteada. Muchos fines de semana viven excesivamente la noche y duermen durante el día. El buen orden de una sociedad y las bases sobre las que se debe asentar rectamente deben llevar a una vida ordenada, también en cuanto a los horarios. De esta forma se evitan algunos de esos trastornos o disfunciones que pueden llegar a ser verdaderamente preocupantes. Entonces, ¿no somos los que más nos divertimos? ¿Los europeos se lo pasan bien con sus horarios? Sí, los suyos son más racionales. Dan tiempo para todo. En primer lugar, para la familia y el descanso. Dejan espacio a la práctica de un sinfín de deportes. Permiten saborear mejor las maravillas de la naturaleza. Los que trabajamos con cuestiones de órbita sabemos que los días todos tienen 1440 minutos, 86.400 segundos y que a todos nos dan los mismos y hay que tratar de distribuirlos de la mejor manera posible. Siempre se ha dicho, incluso en el colegio nos enseñan que 8 horas para dormir, 8 para trabajar y 8 para todas las demás cosas, incluida la vida social. Bueno, pues ese es un ideal desde luego al que hay que tender. Es típico el no querer desayunar, desayunar muy poco, tener comidas muy abundantes a unas horas realmente intempestivas, porque si no has desayunado, realizas tu jornada laboral y no comes hasta las 3:30 de la tarde, como pasa en muchas ocasiones, pues realmente es poco saludable. Si a eso le sumamos cenas a las 9:30, a las 10, las 11 de la noche, como pasa en España, que no puedes ir con invitados de otros países a comer, a cenar a las 7:30, a las 8, porque en ningún restaurante te atienden, pues claro que afecta a la salud, ese desorden, esos desequilibrios en los horarios. La calidad tal vez sea mejor, pero no el reparto de las cantidades. Desayunar poco no es sano. En Europa se desayuna más y el almuerzo es más ligero. Permite trabajar mejor por la tarde. La cena es allí la comida principal. El tema de la comida es complicado, no nos engañemos, pero el tema de la cena debería ser un punto de encuentro familiar natural y sencillo, y la excepción debería ser la otra, ¿no? Bien aprovechados, esos horarios permiten asistir a conferencias, conciertos, teatro, cine, o quedarse en casa conversando, leyendo, dedicándose a un hobby o haciendo esos arreglos tan necesarios. Otra opción es entregar generosamente tiempo para ayudar a los demás a través de ONGs y asociaciones caritativas. Difícilmente se podrá llegar a todo sin puntualidad. Es una gran virtud social.
Hacerse esperar es falta de consideración. Y si es en el trabajo, puede ser una injusticia. Y todo el mundo insiste en que la puntualidad es una obligación natural, sencilla, pero estricta, en el sentido de que el derecho que tenemos a hacer esperar a los demás es un derecho inexistente, es que no podemos hacer esperar a los demás. Ofendemos a la dignidad de los demás cuando llegamos tarde, aparte de los daños que generamos, retrasando reuniones, conectando esas reuniones con otras que vienen después. En los países avanzados se acostumbra a almorzar de 12 a 1 y a cenar de 6 a 7. Esos horarios permiten conciliar la vida familiar y laboral. Actualmente conciliar la vida laboral y familiar en España es muy difícil, no es imposible, yo lo hago mal, pero lo hago, lo intento por lo menos. Pero es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque como estamos basándonos siempre en una cultura de presencia en el trabajo, si estás presente en el trabajo no estás presente en casa. Yo creo que la situación lamentablemente de crisis que vive España en estos momentos va a hacer que las empresas sean cada vez más sensibles para tener a los mejores talentos y para retenerlos. Y por razones de competitividad y por razones de productividad se va a acudir cada vez más a esa racionalización de horarios, de flexibilidad en la entrada y en las salidas, quizá de menos criterio presencial allí donde se pueda hacer. Y esto va a ayudar a que los mejores hombres y las mujeres más preparadas puedan estar realmente trabajando en las mejores empresas. Se trabaja mejor y más intensamente cuando se ha descansado y se ha dedicado tiempo a nuestras personas queridas y a las cosas que valoramos. ¿Pero no es una utopía aplicar a España los horarios europeos? No hay un cambio de homologar nuestros horarios con los europeos porque hay muchos compromisos a todos los niveles en este país que tendría que concienciarte de este tema, políticos, empresarios, sindicatos, y había que hacer fundamentalmente una revolución en este tema y que todos tomaran justo medidas y decidir, bueno, vamos a trabajar en este tema. También parecía utópico, hace unos pocos años, abandonar nuestra peseta e introducir el euro. Para muchos era un sueño imposible. ¿Y por qué euros sí y horarios no? Tal vez porque en el caso del euro hubo una voluntad política y un apoyo mediático todavía incipientes en el caso de los horarios racionales. Pero el cambio al euro no se hizo en un día. Las primeras propuestas de una moneda única datan de hace 4 décadas. El cambio de horarios no esperará tanto. Ya está en marcha la estrategia que lo hará triunfar. La respuesta nació en la sociedad civil. La sociedad civil puso en marcha en junio del 2003 la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. A día de hoy, esta Comisión Nacional está integrada, está formada por más de 100 instituciones y entidades. En ella están presentes varios ministerios del gobierno, varios representantes de las comunidades autonómicas, de las organizaciones empresariales, de las organizaciones sindicales, en definitiva también de la sociedad civil. Hacemos un llamamiento a la sociedad española. Convocamos a los 46 millones de ciudadanos para que cada uno de ellos, después de una reflexión, actúen en favor de unos horarios más humanos, más racionales, más europeos. Siempre se ha dicho que el tiempo es oro. Sí, pero solo si sabemos aprovecharlo. Si lo dedicamos a lo que vale la pena, a lo que potencia la dignidad del hombre, a su dominio sobre la naturaleza por el trabajo y a su capacidad de amar y de hacer familia. Igual que el valor del dinero, el valor del tiempo debe inculcarse desde la infancia, en el seno de la familia y en la escuela. Perder el tiempo es perder un poco de nuestra vida. Un país entero, sobre todo un país moderno y en un mundo globalizado, no puede permitirse el lujo de perder un poco de su vida y de sus energías económicas y sociales, dilapidando un bien tan precioso y escaso como el tiempo. Un bien más escaso y más precioso que el agua misma.